Volodymyr Zelensky asegura que Ucrania se está preparando para resistir la gran escalada ofensiva rusa que se espera en la región del Donbass. Además, reiteró que no está dispuesto a renunciar a su territorio como parte de un acuerdo con Moscú. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle en español. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Los soldados ucranianos sitiados en Mariupol lucharán hasta el final. Esto asegura el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, luego de que Kiev rechazara el ultimátum de Rusia de deponer las armas y evacuar este puerto estratégico en el este del país. En este domingo de resurrección, el Papa Francisco pidió que llegue la paz a Ucrania, azotada por una guerra cruel e insensata, en su tradicional mensaje de Pascua antes de la bendición Urbi et Orbi. Y en otras noticias del día, 4 años después de las protestas contra Daniel Ortega en Nicaragua, los familiares de quienes perdieron la vida por la brutal represión de las manifestaciones siguen pidiendo justicia. Este domingo no se han abierto corredores humanitarios para la evacuación de civiles en ninguna de las regiones ucranianas bajo asedio. Según explica Kiev, Rusia no ofrece las garantías de seguridad necesarias. Varias personas han muerto en una serie de ataques en el centro de Kharkov, donde al parecer las tropas rusas preparan una ofensiva. Paralelamente, el Estado Mayor del Ejército ucraniano informó que se habían detectado importantes movimientos de tropas en las regiones del este y especialmente en la ciudad portuaria de Mariupol. Rusia ha pedido la rendición de esa localidad a cambio de la vida de los hombres que todavía la defienden. Pero Kiev advierte que la muerte de sus soldados supondrá el fin de las negociaciones con Moscú y asegura que no cederá territorio en el este para obtener la paz. De hecho, los últimos combatientes defensores de Mariupol todavía ocupan sectores de la ciudad y prometen luchar hasta el final contra las tropas invasoras. Lo que queda del ejército ucraniano y un grupo grande de civiles están rodeados por las fuerzas rusas. Siguen luchando, pero por la forma en que el ejército ruso se comporta en Mariupol, han decidido arrasar la ciudad a cualquier precio. Y más temprano hablamos con nuestra enviada especial a Kiev, Rebecca Reuters, a quien le preguntamos el significado de la advertencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Rusia respecto a la suspensión de las negociaciones si los soldados ucranianos que defienden Mariupol son abatidos. Escuchemos qué nos dijo. El presidente Zelensky dijo que si los rusos mataban a los soldados que quedaban en Mariupol, las conversaciones de paz morirían con ellos. Pero en realidad las conversaciones de paz están estancadas. Llevan paradas desde que los rusos se retiraron de las zonas del norte de Kiev y salieron a la luz las verdaderas atrocidades de lo ocurrido bajo la ocupación rusa. Así que las conversaciones de paz están estancadas de todos modos. Hemos oído que el oligarca ruso Roman Abramovich parece estar en Kiev y que está hablando con la delegación ucraniana con el objetivo de reiniciar las conversaciones de paz. No está claro que tenga éxito y, por supuesto, los acontecimientos en Mariupol de las próximas horas y días determinarán sin duda si es posible o no retomar el diálogo. A Rebecca Reuters también le preguntamos por la situación actual en Kiev, donde ella se encuentra ahora en un momento en el que las tropas rusas intensifican los ataques en todo el país. Bueno, es una ciudad que trata de seguir con la vida lo más normal posible en unas circunstancias muy difíciles. La Plaza Maidán, escenario de las protestas de 2014 y una atracción turística normalmente concurrida, es hoy un lugar mucho más tranquilo. Es domingo. Sin embargo, hemos visto gente salir a la calle y algunas tiendas abiertas, así como algunos restaurantes no esenciales. La gente intenta seguir con su vida lo mejor que puede. Aunque el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha advertido que nadie vuelva a la ciudad porque se están preparando para intensificar los ataques. Ya hemos visto señales de ello durante el fin de semana. Ha habido un par de ataques ayer y anteayer, ambos en fábricas de municiones en las afueras de la ciudad, a unos 15 kilómetros de donde me encuentro en este momento.
Esta mañana, a primera hora, se ha informado de otro ataque a un suburbio, una especie de ciudad satélite al este de Kiev. Queda por ver cuál era el objetivo exactamente. Rusia asegura que era otra fábrica de municiones, pero también hemos escuchado que el misil fue interceptado y que acabó siendo solo un bombardeo. Es difícil obtener información exacta, pero definitivamente es una ciudad de nuevo bajo ataque. Y en efecto, las tropas rusas están intensificando los ataques de artillería y misiles también contra Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, y se teme un gran ataque inminente en el este del país. Esto ocurre mientras los sobrevivientes de Bucha tratan de seguir adelante con sus vidas. Las imágenes de civiles muertos en esa localidad ubicada a las afueras de la capital ucraniana conmocionaron al mundo a principios de este mes. Los combates cesaron en Bucha, pero el luto apenas comienza. Los residentes todavía lidian con su reciente experiencia. Hoy recé para dejar de llorar. No paré de llorar en todo el día. Es muy difícil hablar sobre la guerra. Debemos procesarlo primero en la cabeza para poder hablar, porque sobrevivimos a esos horrores y ahora lloramos constantemente. Los muertos en las calles que horrorizaron al mundo entero ya fueron levantados, pero las acciones de las tropas rusas siguen en la mente de los residentes. Cazaban personas como si fuera un safari. Subían a los puntos más altos, a los últimos pisos de las viviendas para poder ver todo. Gran parte de la vecina ciudad de Borodianka ha quedado en ruinas. Los rescatistas siguen buscando cuerpos bajo los escombros. Decenas de personas siguen desaparecidas y se presumen muertas. En Borodianka y Bucha lo peor parece haber pasado. Pero en Kharkov, en el este de Ucrania, los residentes siguen sufriendo incesantes bombardeos. En los últimos días, más de una decena de civiles murieron en ataques rusos. Este domingo se sumaron otras 5 víctimas. Los sobrevivientes están traumatizados. ¿Sabes cuando un perro escucha un estallido y empieza a temblar aunque se escuche de lejos? Así estoy yo ahora. Todo mi cuerpo está temblando. Desafortunadamente, lo peor podría estar por llegar para los residentes de Kharkov. Las autoridades ucranianas advirtieron de que Rusia prepara un nuevo ataque sobre la ciudad. Y el Papa Francisco pidió a los líderes mundiales escuchar los llamados de paz y afirmó que el mundo afronta una Pascua de guerra. Ahora más que nunca se necesita amor y reconciliación, expresó el sumo pontífice en la primera misa de Domingo de Pascua que se celebra con feligreses desde el inicio de la pandemia. Miles de personas reunidas bajo el sol de Pascua, disfrutando el regreso a la tradición tras 2 años de restricciones. El Papa Francisco elevó su oración en el día más feliz de la cristiandad. Aunque su discurso fue una plegaria por la paz, condenó la invasión rusa y la guerra en Ucrania. Que haya paz para la devastada Ucrania, tan azotada por la violencia y la destrucción de esta guerra cruel y sin sentido a la que ha sido arrastrada. Por favor, no nos acostumbremos a la guerra. Comprometámonos en un llamado por la paz, desde nuestros balcones y en nuestras calles. Paz. El Papa también hizo un llamado a la paz en otras regiones afectadas por la guerra. Que el conflicto en Europa nos haga conscientes de otros conflictos, sufrimientos y preocupaciones, situaciones que afectan gravemente muchos lugares de nuestro mundo y que no podemos omitir ni queremos olvidar. Posteriormente, el pontífice saludó desde el papamóvil para celebrar las fiestas con sus fieles, esta vez con una sonrisa, algo inusual en sus recientes apariciones que ha dedicado a condenar la guerra en Ucrania.
Y en México ha arrancado el debate en el Parlamento por la polémica reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para la cual necesita el apoyo de 2/3 de la Cámara y, por tanto, los votos de la oposición. Con la reforma, el mandatario pretende otorgarle el control energético a la estatal Comisión Federal de Electricidad y limitar así al 46% la participación de empresas privadas en el sector. No obstante, todo apunta a que la propuesta presidencial no conseguirá los votos suficientes para salir adelante. En tal caso, el gobierno tiene previsto enviar el lunes una reforma a la ley minera para nacionalizar el litio. En Nicaragua se cumplen 4 años de las manifestaciones masivas contra una reforma al sistema de salud. Hubo barricadas y fuertes choques con la policía. El país se paralizó por 5 meses y las protestas fueron reprimidas, dejando un saldo de 355 muertos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 4 años después de las manifestaciones contra Daniel Ortega, muchas familias de las víctimas siguen pidiendo justicia. Ya han pasado 4 años de estas desgarradoras imágenes, pero el dolor sigue intacto. Es el funeral de Álvaro Conrado, de tan solo 15 años. Una bala de supuestamente un francotirador le cegó la vida cuando participaba en las protestas antigubernamentales de aquel fatídico abril de 2018 en Managua. La vida de Álvaro se detuvo y también la de su familia. Aparte de que Álvaro Manuel no está físicamente con nosotros, tampoco la mamá de los niños no se encuentra en el país, se encuentra exiliada, no puede regresar al país. A 4 años de su muerte no hay ninguna persona detenida. Nadie les regresará a Álvaro. A la familia solo le queda exigir justicia. Nosotros como familia afectada de la situación, nosotros pedimos justicia. Pedimos justicia, queremos saber la verdad de los acontecimientos en ese día. El gobierno de Daniel Ortega, que tachó las manifestaciones de golpistas, intensificó desde entonces su represión contra la disidencia, ilegalizó partidos opositores, clausuró medios críticos y se multiplicaron las detenciones. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENIT, el régimen mantiene presos a 177 opositores. Justo Rodríguez, un agricultor de 69 años de la isla de Ometepe, en el sur del país, fue capturado en 2020 por presuntamente participar en la conmemoración del 2º aniversario del estallido social. Tras pasar 8 meses entre rejas, quedó postrado en una cama. Era normal antes, pero después que me llevaron ahí me trajeron todo hecho pasta. Que por eso fue. Esta cana ya no la puedo estirar de allá. Ortega, en el poder desde 2007, obtuvo un 4º mandato el pasado noviembre, con la mayoría de sus rivales encarcelados en unos comicios considerados ilegítimos por la comunidad internacional. A punto de cumplirse 4 años de las protestas de abril, el orteguismo amenazó con nuevas represalias a los opositores. El CENIT denunció que el régimen de Ortega tratará de impedir a toda costa las conmemoraciones de aquellas marchas y sus más de 300 muertes inocentes. Unas muertes por las que las familias de las víctimas siguen clamando justicia sin visos de obtener respuesta. Vamos ahora con un repaso de otros hechos que también son noticia en esta jornada. El expresidente peruano Alberto Fujimori fue hospitalizado en Lima este domingo tras sufrir una descompensación. Fujimori, de 83 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas. El exmandatario ha sido internado varias veces en los últimos meses. Tercer día de disturbios en el sur de Suecia. Los manifestantes protestan contra el político de extrema derecha Rasmus Paludan, contrario a la inmigración y quien recientemente ha llamado a quemar el libro sagrado del Islam, el Corán. El Parlamento Europeo pretende recuperar el dinero malversado por la candidata a la presidencia de Francia, Marine Le Pen. La Comisión Antifraude la acusa de apropiarse indebidamente de 137.000 euros del presupuesto público cuando era eurodiputada.
Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.